Listo, adelante, ya puede iniciar la sesión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este curso de inducción para el examen a medicina. El día de hoy vamos a iniciar repasando una de las áreas que integran este instrumento de evaluación, el cual forma parte del proceso de admisión a la carrera de medicina en el campus Zapopan de la Universidad del Valle de México. Hay que recordar que en la historia en México está registrada gracias a los avances que se tuvieron en las antiguas civilizaciones como Mesopotamia y Egipto, que posteriormente, gracias a las intervenciones y los avances que se tuvieron dados por un sistema de gobierno en donde se basa mediante una serie de lazos y obligaciones entre vasallos y señores, esto en la Edad Media, donde surge el feudalismo, tenemos entonces la aparición de algunos elementos que se reconocen dentro de la época prehispánica. Y este periodo comprende pues parte del desarrollo de las primeras culturas, como se mencionó al inicio, Mesopotamia y Egipto, en este caso la preclásica, de 200 antes de Cristo y 900 después de Cristo. Esto referente al culto a la fertilidad y desarrollo de la cultura olmeca. En la época clásica, en la etapa clásica del 900 al 1521, aquí hay un auge del urbanismo en la formación de las castas teocráticas dirigentes, hay un máximo desarrollo de las civilizaciones prehispánicas, hay una consolidación de las características de las culturas mesoamericanas en el arte, la cerámica, la escritura y el calendario. Las deidades se multiplicaron, en este sentido politeístas. Hay un esplendor o máximo avance de Teotihuacán, Monte Albán, en la cultura zapoteca, Mitla, también en la zapoteca, Uxmal, Palenque, Tajín, Cobá, y Yaxchilán en el caso de la cultura maya, mientras que en la etapa postclásica, dentro de la época prehispánica, las sociedades teocráticas se militarizan. En este sentido aparece la metalurgia, que es aprovechado para las mismas armas. En Mesoamérica alcanza su máxima extensión y hay un gran desarrollo de los toltecas en Tula. En 1325 se considera aproximadamente el año de la fundación de México, lo que conocemos hoy como la Ciudad de México. Se inició el dominio mexica dentro y fuera del territorio mesoamericano. En 1519 la población de Mesoamérica era cerca de los 25 millones de habitantes. En tanto, Alfonso Álvarez Pinada viaja por la costa del Golfo de México desde Florida hasta el río Pánuco. Aquí es importante destacar que en ese mismo año, pero en abril, Hernán Cortés funda el primer poblado de España, de la colonia española, llamado la Villa Rica de la Veracruz, y donde hunde las naves e inicia la exploración tierra adentro. Para finales de 1519, específicamente en noviembre, es cuando podemos identificar la llegada de los españoles a Tenochtitlán, en donde Moctezuma II los recibe pacíficamente, los aloja en el palacio de Axayácar y los llena de honores. Y pocos días después de su llegada, Moctezuma II fue tomado prisionero por estos mismos españoles. Ya para mayo de 1521, los españoles iniciaron el sitio de Tenochtitlán, que duró 75 días, después de haber derrotado otras fortificaciones aztecas, y se considera que en agosto de 1521 se consuma la caída de Tenochtitlán. Recordando que solamente cerca de abril de 1519, es decir, poco más de 2 años antes, Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz. En este tiempo tuvo el ingenio suficiente, la preparación para avanzar hacia la capital del Imperio Mexicano. Y es aquí cuando inicia la época colonial
en 1521 a 1821. Posterior a la caída de la capital del Imperio Azteca, en 1528 Carlos V establece en la Nueva España la primera audiencia que asumió los poderes judiciales y gubernativos. En 1539 fue introducida la primera imprenta. En 1551 la apertura de la Real y Pontificia Universidad de México, que tuvo los mismos privilegios que la Universidad de Salamanca, contaba con 5 facultades. En 1648 nace en San Miguel Nepantla Sor Juana Inés de la Cruz, quien se considera hasta la fecha una notable poeta mexicana, y ella fallece en 1695. Para 1810, específicamente en septiembre, se considera el inicio de la Guerra de Independencia, la cual se extendió durante 11 años, de 1810 a 1821. Fue el cura Miguel Hidalgo y Costilla quien dio el grito de independencia en Dolores, tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y fue seguido por un ejército de pobladores de esta misma región. En 1821, Agustín de Iturbide promulga el Plan de Iguala, o de las 3 garantías. Esas 3 garantías de este plan tan importante se identifica la religión única, o la unión de todos los grupos sociales, la independencia de México con monarquía constitucional. Entonces podemos identificar específicamente que da inicio la independencia de México el 15 de septiembre de 1810 y concluye en septiembre de 1821, siendo el día 27 de este mes, cuando entra el ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide a la Ciudad de México. Continuando con la etapa colonial, el científico alemán Alexander von Humboldt, en el siglo XIX, dice que México es la tierra de la desigualdad. Estoy de acuerdo a la historia de México, de acuerdo a Oxford. La época de independencia dentro de la historia de México se considera en 1822 y 1823 el primer imperio, donde Agustín de Iturbide es coronado emperador con el nombre de Agustín I. Agustín I, recordemos que él fue quien desarrolla el Plan de Iguala, que es también conocido como el de las 3 garantías, que ya se mencionaron con anterioridad. Y en 1823, Antonio López de Santana lanzó un proyecto republicano en el que se une antiguos combatientes insurgentes y borbonistas. Ante tal situación, Iturbide dejó el trono, y es aquí donde se considera los comienzos de la modernidad, ya que para 1846 y 1848 seguía de presidente el general Antonio López de Santa Anna, pero se suscita la guerra contra Estados Unidos, lo cual terminó con la firma del Tratado de Guadalupe, por el cual México reconoció la independencia de Texas y se dio parte de Nuevo México y California en este Tratado de Guadalupe. En 1858 y 1861, el presidente Benito Juárez es testigo y se presenta la guerra de reforma entre liberales y conservadores, llamada también la Guerra de los 3 años, dado el periodo que duró este mismo evento. Y es en 1864 hasta 1867 cuando se presenta el Segundo Imperio bajo el mandato de Maximiliano de Habsburgo, pero en 1867 Benito Juárez es presidente. En 1876 se presenta la Revolución de Tuxtepec. En la etapa, o en la época revolucionaria, el movimiento armado de revolución da inicio en 1910. Para el siguiente año, en 1911, Emiliano Zapata promulgó el Plan de Ayala, en donde trata el problema agrario con su lema Tierra y Libertad. Madero es elegido como presidente, pero en 1913, durante la Decena Trágica, lo cual implica que son 10 días que estuvo sitiada la Ciudad de México, Victoriano Huerta traicionó a Madero, firmando el Pacto de la Ciudadela o de la Embajada. Es aquí donde se consuma la aprehensión de Francisco Madero y Pino Suárez. Posteriormente, a los 2 días, son asesinados. En 1917 se decreta la nueva Constitución que actualmente nos rige,
y es Venustiano Carranza elegido como presidente constitucional. 2 años después, Emiliano Zapata es asesinado. En 1920, el Congreso nombra a Adolfo de la Huerta presidente provisional de la Revolución Triunfante. Es importante destacar y no confundir el plan de Ayala propuesto por Emiliano Zapata, donde se aborda el problema agrario, con el plan de Iguala, que es el de 1821, donde Agustín de Iturbide promulga las 3 garantías: la religión única, la unión de todos los grupos y la independencia de México de la monarquía española. Recordando el periodo de la independencia, abarca el 15 de septiembre de 1810 a 27 de septiembre de 1821. Esto es 100 años antes de la revolución, es decir, la revolución es de 1910. En el caso de existir alguna situación con estas fechas, hay que recordar que las fechas más recientes, en este caso la revolución, pues están también cercanas a la historia universal. En este caso, la historia universal nos recuerda que la Primera Guerra Mundial se suscita en 1914 a 1918. Esto tiene como consecuencia una gran depresión en 1929. Entonces, si podemos asociar la presencia de países extranjeros dentro de nuestro territorio nacional, recordemos la Guerra de los Pasteles, que fue un evento que se llegó a presentar contra el ejército francés debido a una situación que se suscitó en los estados del centro, cerca de Hidalgo, Puebla. Entonces, para una mejor asociación de esta serie de eventos, pongamos como referencia la Primera Guerra Mundial, que se presentó de 1914 a 1918, y es el tiempo en el que México formula su constitución política que hasta el día de hoy nos rige, que es la Constitución de 1917. Y por ahí pudiéramos tener un mejor panorama de esta situación respecto al área de historia. Continuando con el área de geografía, en la imagen podemos ver una tabla geológica donde vienen las distintas eras geológicas, las subdivisiones de cada una de ellas y el tiempo que abarca en millones de años. Es importante que puedan ustedes ubicar los nombres y las características de la flora, de la fauna que representan a cada una de estas eras geológicas. Como actividad tienen marcada investigar sobre cada una de estas eras, las características tanto geológicas de nuestro planeta en ese tiempo, las cuestiones climatológicas, la fauna que representa cada una de esas eras y la flora que representa cada una de ellas. Es importante que también investiguemos y recordemos cuáles de estas eras actualmente pueden, algunos recursos que se formaron en ellas son de utilidad para nuestros días, como puede ser, por ejemplo, algunos minerales que son representativos de cada una de ellas y que el día de hoy son de utilidad para distintos aspectos de la vida humana. Algunos tipos, por ejemplo, de fósiles que actualmente sabemos que tienen una importancia importante en la producción de petróleo y otros hidrocarburos. Como
actividades que tienen que realizar, podemos ver que un crucigrama en el cual tenemos que ubicar algunos de los países del mundo. Algunos resultan un poco fáciles de identificar, países muy populares, muy conocidos por cuestiones económicas, pero otros son un poco menos comunes, como podemos ver en el crucigrama, países como puede ser Bangladesh, como puede ser Indonesia, Vietnam, que tal vez no son tan conocidos, no son tan populares como otros. Entonces, el propósito del crucigrama es de que ustedes puedan ejercitar habilidades mentales y poder ubicar los nombres de esos países en el crucigrama. Otra actividad también es que puedan ustedes reconocer los continentes que forman nuestro planeta sin eliminar ninguno, porque en ocasiones, por ejemplo, el número 6, que es la Antártida, pues no lo mencionamos muchas veces porque pues no está conformado por países como tal, pero es un continente también. Entonces, esa tabla nos ayuda a recordar y hacer una comparación entre la extensión de estos continentes en kilómetros cuadrados. ¿Por qué es importante? Porque en el examen pueden preguntarles el tamaño de alguno de ellos o les pueden preguntar cuál es el más grande, cuál es el más pequeño en territorio o hacer una comparativa entre algunos de esos continentes, cuál fuese el más pequeño o el más grande. No necesariamente entre los 6, sino una comparativa entre 3 o entre 2 incluso. Por eso es importante que tengamos una idea clara en cuanto a la extensión en números. Tal vez va a ser un poco complicado recordarlos, pero al menos podemos ubicar cuál es más grande de todos o cuál es el más pequeño y cuáles son los nombres de estos continentes. Otra actividad también que tienen que realizar es ubicar estos continentes en el mapa. Ustedes pueden observar que está un mapa del mundo y ustedes tienen que reconocer a través de ver la silueta del continente. Ahí está con nombres y están los países, pero puede ser que solamente esté la silueta del continente y ustedes puedan ubicar qué continente es, porque una de las actividades puede ser que ustedes puedan seleccionar de qué continente se les solicita que remarquen tal vez el borde, la frontera. Entonces, si me solicitan que ubique, por ejemplo, Oceanía, saber dónde está, qué países principalmente lo conforman y poderlo hacer notar a través de un color distinto cada uno de estos continentes. Así también los océanos. Es importante que conozcamos los nombres de todos los océanos. A veces algunos por su tamaño los ubicamos más fácil, más rápido, como es el Pacífico o el Atlántico, pero sin olvidar que hay otros que son más pequeños y tal vez menos conocidos, que podamos ubicar qué continentes colindan con estos cuerpos de agua. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Blanca Díaz y bueno, me toca exponerles esta parte de español que realmente es muy importante porque pues durante toda su carrera van a estar leyendo y algo que van a estar ejercitando es la lectocomprensión, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ustedes primero tienen un ejercicio de lectocomprensión donde tienen que leer sobre las cualidades de Isha, que es, bueno, por ahí un personaje de la India, y donde ustedes van a tener que poner a prueba diferentes niveles de lectura, ¿sí? Siempre que leemos algo, se sugiere que empecemos con una lectura literal, o sea, tal cual lo que se nos va diciendo, pues es lo que vamos a ir analizando o comprendiendo del texto. Sin embargo,
no siempre nos vamos a quedar con esta lectura literal. Ahí, por ejemplo, en las preguntas que les hacen, algunas preguntas son muy literales, ¿no? ¿Por qué hacía tal cosa? ¿O qué era lo que hacía? ¿Qué es lo que decía? Y bueno, ustedes van a mencionar tal cual qué es lo que decía. Por ejemplo, Isha. Pero hay veces que algunas preguntas no nos dejan en un nivel literal, sino que nos llevan a un nivel inferencial. ¿Qué quiere decir? Que a partir de lo que leímos y de otros conocimientos previos que tengamos sobre ese tema, podamos empezar a generar posibles hipótesis, a ver por qué se comportaba de tal manera. Tal vez la lectura como tal no lo expone, no es tan explícita, pero podemos generar algunas hipótesis, o sea, algunas posibles respuestas a esas preguntas. Repito, tanto con datos que se nos dan en la lectura como con conocimientos previos o experiencias que hayamos tenido antes. Y en algunos casos se nos pueden solicitar responder preguntas donde se nos pide ya dar nuestra opinión o algún juicio con respecto a X tema. Y aquí es donde elevamos el nivel a un nivel crítico. O sea, con base a lo que ya leímos, a las posibles inferencias o hipótesis que hayan surgido en el texto, yo empiezo a tomar una postura y digo, bueno, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto, o prefiero, no sé, la respuesta de fulanito. Entonces, aquí empezamos a generar ya una opinión propia y ese ya es un nivel llamado crítico. Entonces, aquí la invitación es que ustedes hagan lecturas de lectocomprensión, empezando por esta que ustedes aquí tienen, y traten de manejar estos 3 niveles de lectura y responder según lo que se les está indicando, según lo que se necesita, si es una respuesta literal, tal cual lo que se menciona en el texto, si es una inferencia, algo, una posible respuesta según lo que ustedes imaginan o piensan o conocen, y su postura con respecto a ello, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, continuando con esta área de español, en la siguiente diapositiva, nos habla sobre un tema que es muy importante, sobre todo en el español, que es la acentuación. La acentuación de las palabras nos va a permitir determinar el énfasis fonético sobre una sílaba al momento de querer pronunciar una palabra. Y este énfasis fonético nos puede cambiar totalmente la idea o el contexto de lo que queremos decir. Por ejemplo, si ustedes ahorita me escuchan decir hacia o hacía, tienen 2 significados muy diferentes. O por ejemplo, trabajara o trabajará también tiene significados diferentes y tiene que ver con la acentuación, lo que nos va a ayudar a comprender lo que se nos quiere decir, ¿verdad? Todas las palabras las podemos dividir en sílabas. Hay palabras que están compuestas por una sola sílaba, que se denominan monosílabas. Por ejemplo, yo es una monosílaba, y hay otras palabras que son polisílabas, ¿verdad? Tienen más de una. Entonces, pensando en las reglas de acentuación, por aquí, bueno, ahí les manejan diferentes datos conforme a la acentuación. Vamos a identificar que hay diferentes tipos de palabras. Según donde se encuentra la sílaba tónica, o sea, en donde está la acentuación, según la sílaba donde está la acentuación. Y vamos a ver 4 tipos de palabras según la acentuación, que es la aguda, las llanas o graves, las esdrújulas y las sobresdrújulas. Cuando hablamos de las palabras agudas, estas tienen la sílaba tónica, o sea, la acentuación está en la última sílaba. Por ejemplo, cuando escribimos camión, el acento está en la O, está en la última sílaba, ¿sí? En la llana o grave, la sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba. Por ejemplo, lápiz.
la A es la que tiene el acento, entonces ahí tenemos que es llana porque está en la penúltima sílaba es tónica. En la esdrújula es la antepenúltima, por ejemplo, México, el acento está en la E, entonces es esdrújula porque está en la antepenúltima sílaba. Y la sobresdrújula está el acento en la anterior a la antepenúltima. Por ejemplo, cómetelo. El acento está en la primera O, ¿sí? Entonces, aquí es importante identificar en dónde está el acento y a partir de ahí poder identificar el tipo de palabra. A veces va a estar la tilde, a veces no, ¿sí? Y luego vamos a identificar también lo que son los diptongos, triptongos e hiatos, que por ahí también se mencionan en sus ejercicios, donde, bueno, por lo general, cada sílaba tiene una vocal, ¿sí? Y esta puede ir acompañada o no de alguna consonante, ¿sí? De una o hasta dos consonantes. Sin embargo, hay algunas palabras que tienen 2 o hasta 3 vocales seguidas. Y aquí es cuando entra esta clasificación de lo que serían el diptongo, el triptongo, en este caso, ¿sí? Cuando hablamos de un diptongo, es una secuencia de 2 vocales que están en una misma sílaba. Por ejemplo, con la palabra aplauso. Tenemos la A y la U juntas, aplauso, ¿sí? Entonces aquí tenemos un diptongo. O por ejemplo, cuando decimos la palabra ciudad, la I y la U están juntas. Cuando hablamos de triptongo, es una secuencia de 3 vocales que están en una misma sílaba, ¿sí? Casi, bueno, no las utilizamos demasiado. Por ejemplo, si utilizáramos la palabra cambiéis, ahí tenemos la I, la E y la I juntas también. Y tenemos el hiato, que es una secuencia de 2 vocales que aunque están juntas, pertenecen a diferentes sílabas, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos microondas, vemos que hay 2 O juntas. Sin embargo, no es un diptongo porque cada una pertenece a diferentes sílabas, ¿sí? O, por ejemplo, cuando decimos alegría, la I y la A están juntas, pero realmente son independientes. Las sílabas son a, le, gri, a, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se presenta lo que es llamado el hiato. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Ustedes por ahí van a tener esta actividad, dice completa el cuadro, donde les indican que hay que identificar qué palabras son agudas, cuáles llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Entonces, habría que identificar en qué sílaba, cuál es la sílaba tónica, cuál es la que tiene la acentuación, y de esa forma van a poder ir completando su cuadro, ¿sí? Y bueno, ya por último, de esta área de español, tenemos este tema de los sustantivos. Vamos a encontrar pues diferentes tipos de sustantivos que son los que nos van a permitir identificar o señalar cosas, personas, situaciones. Y bueno, hay diferentes tipos de sustantivos. Aquí les marcan 3 clasificaciones, que es importante que identifiquen cada una. Tenemos los comunes y los propios, donde los comunes se refieren a animales, plantas, algo en general, ¿sí? Personas también, pero en general, mientras que los propios van a identificar estas personas, pero ya con los nombres propios. Por ejemplo, cuando hablamos ya con el nombre, ya no es nomás decir el niño. Por ejemplo, si yo digo José, entonces José ya es un sustantivo propio, ¿sí? O no es lo mismo decir río o cerro, ¿sí? Que decir el nombre de un municipio, de un estado, por ejemplo, decir Jalisco. Entonces, Jalisco sería propio y el estado sería un sustantivo común. También los sustantivos los podemos dividir en individuales y colectivos. Como lo dice su nombre, el individual pues se refiere a
a solo una persona, planta, animal, situación, etcétera, objeto, mientras que el colectivo se refiere a un conjunto, ¿sí? A un grupo. Por ejemplo, podemos decir en individual abeja, mientras que en conjunto, en un sustantivo colectivo, podemos decir enjambre, ¿sí? Y por último, tenemos la clasificación de los sustantivos concretos y los abstractos. Los concretos son aquellos sustantivos que podemos percibir por alguno de nuestros sentidos. Los podemos ver, sentir, tocar, degustar, ¿no? Por ejemplo, el agua, la noche, o aquí que menciona, no sé, perro, martillo, son cosas que podemos ver o escuchar, por ejemplo, una canción. Mientras que los abstractos son aquellos conceptos que no podemos palpar, no los percibimos por medio de nuestros sentidos, pero son conceptos que hemos construido socialmente. Por ejemplo, cuando hablamos de amor, de melancolía, no sé, de tristeza, no los podemos ver, pero son conceptos que para nosotros existen, ¿no? Representan la situación que queremos describir. Entonces, para cerrar esta área de español, por una parte los invita a desarrollar un poco más lo que es la lectocomprensión, a identificar la acentuación en las palabras, ¿sí? Y para eso van a hacer esta actividad que está en la diapositiva. Y por último, identificar los tipos de sustantivos. Entonces, eso es todo de mi parte. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Sayuri y yo voy a estar con ustedes en la parte de biología. Es bioquímica en general o química y biología, ¿sí? Vamos a empezar con el modelo primero, o más bien cómo surge el modelo atómico. El modelo atómico es una representación que nosotros tenemos, una representación estructural de un átomo, y lo que hace es tratar de explicar su comportamiento y las propiedades que éste tiene. Entonces, a lo largo de las diferentes épocas que hemos vivido, se han ido desarrollando diferentes modelos de acuerdo a los avances que tenían en esas épocas. Sí, el primer modelo que se desarrolló fue el modelo atómico de Dalton. Es el primero que tiene bases científicas para tratar de dar una explicación a este comportamiento y las propiedades que tiene el átomo, ¿sí? Él lo hace tomando en cuenta o se basa en que la materia está formada por partículas pequeñas. Estas partículas, dice, son esféricas y son partículas que van a ser indivisibles, que es lo que considera el átomo. Todos estos átomos que van a estar formando un mismo elemento van a ser iguales entre sí y diferentes a los de otros elementos. Los elementos van a estar combinados entre sí para poder formar otros compuestos, y en los procesos químicos en los que van a estar participando no se van a destruir o se van a alterar, simplemente va a ocurrir una reorganización de estos durante este proceso, ¿sí? El siguiente modelo, que fue el que se desarrolló, fue el de Thomson. El modelo de Thomson se desarrolla en 1904 y él dice que el átomo está compuesto por electrones que contienen una carga negativa. Estos electrones que tienen una carga negativa van a estar inmersos en un átomo que tiene una carga positiva, y a esto le denomina el modelo de Budín de Pasas.
donde hace una analogía, y el pudín es este átomo que tiene una carga positiva y las pasas equivaldrían a los electrones que tienen una carga negativa. Sin embargo, este modelo tiene una predicción incorrecta. ¿Por qué? Porque la distribución de cargas no se da de esta manera, ¿sí? Con el tiempo se desarrollan otros modelos donde se puede ver la distribución correcta que se da para estos. El siguiente modelo, posterior al de Thomson, es el de Rutherford, ¿sí? Rutherford dice que la carga positiva que tiene un átomo está concentrada en un núcleo, ¿sí? Y este núcleo es un núcleo estacionario que está compuesto por una masa grande y los electrones están envueltos o están girando en torno a él en órbitas. Esas órbitas que tiene son las órbitas que nosotros vemos alrededor del núcleo, ¿sí? Sandy, ¿me das las siguientes, por favor? Posteriormente llega el modelo de James, ¿sí? Él lo que hace es descubrir una partícula que hasta ese momento no se había descrito, que es el neutrón, que es una parte del átomo que se considera una partícula subatómica que se considera que no tiene carga. Ahorita bueno, más adelante veremos cómo está compuesto un átomo, qué partículas subatómicas lo componen y qué características tiene uno. Sí, con el descubrimiento del neutrón se dan cuenta que esta es la causa por lo cual algunos de los átomos que se consideran más pesados pueden llegar a dividirse. Y finalmente, en cuanto a los modelos atómicos, está el de Bohr, ¿sí? El de Bohr menciona cómo los electrones pueden tener órbitas alrededor del núcleo y este modelo establece que los electrones solo se van a estar moviendo en ciertos niveles. ¿Por qué? Porque para poder pasar de un nivel a otro, nosotros requerimos de absorber o liberar energía para hacer este movimiento. Entonces, aquí la actividad respecto a este tema de modelo atómico, ustedes tienen por ahí el nombre del modelo, tienen una breve explicación y se les hace una pregunta específica, que sería contestarla relacionado con el modelo y cómo es que se ha desarrollado este modelo. Entonces, bueno, estos átomos van a dar lugar a elementos, pero bueno, recordando que es un átomo es la unidad que nosotros tenemos más pequeña dentro de la madera y que tiene propiedades de un elemento químico, ¿sí? Estos elementos nosotros los tenemos ordenados en una tabla periódica. Y esa tabla periódica o el ordenamiento que nosotros tenemos de estos elementos en la tabla periódica responde a las propiedades y características que tiene cada uno de ellos, como el número atómico, la masa atómica, el símbolo, el periodo, el grupo, que los vamos a revisar ahorita, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos toma en cuenta la tabla periódica y que corresponden con el átomo? Primero, uno de los elementos que toma es la masa atómica. La masa atómica está compuesta por la que existe entre el neutrón y el protón, ¿sí? Tanto el neutrón como el protón son partículas subatómicas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el neutrón es una molécula que no está cargada y esto tiene que ver con la combinación que tiene de partículas que son llamadas quarks, y el protón
tiene una carga positiva, ¿sí? Estos dos me componen la masa atómica, que es una de las características que se toma en cuenta para el ordenamiento de los elementos en la tabla periódica. Además de los electrones. Los electrones son partículas subatómicas de nuevo, pero estos tienen una carga negativa, ¿sí? Y lo que hace la tabla es hacer una representación gráfica de estos, ¿sí? Yo tengo un espacio, en ese espacio voy a ordenar todos mis elementos químicos basándome en su número atómico, o sea, el número de protones que estos tienen, la configuración de sus electrones que ya les mencionaba y las propiedades que estos tienen. Se va a organizar, aquí van a completar ustedes este diagrama porque tenemos la organización tanto en filas como en columnas, recordando que las filas hacen referencia a los periodos y las columnas a los grupos o familias, ¿sí? Y bueno, esto es lo que nos permite caracterizar. En el siguiente recuadro, lo que ustedes van a hacer es, tomando en cuenta las características ya mencionadas, tanto el número atómico, como el símbolo. Aquí les voy a explicar con el primer elemento qué es lo que hay que hacer aquí, ¿sí? Aquí vamos a tomar de ejemplo al carbono. En este caso, en el carbono, el valor de Z, que es el número atómico, es de 6, ¿sí? La configuración electrónica sería en este caso 2s2, 2p2. El periodo sería el 2, que ya lo mencionábamos previamente. Los periodos es el número de fila que corresponde, la capa de valencia, que es la configuración electrónica que yo tengo al final del elemento, que sería 4, y el grupo, que sería 14. Entonces, una vez que establecen estos elementos para cada uno de ellos, lo siguiente que van a hacer es ordenarlos aquí en la tabla. ¿Y cómo lo van a hacer? De nuevo con el ejemplo del carbono, ¿sí? El grupo es 14, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea, entraría en esta fila. Y la familia o el periodo en este caso es 2. Entonces sería 1, 2. ¿Sí? Aquí correspondería la posición del carbono. Eso mismo deben de hacer con el resto de los elementos para posicionarlos en la tabla periódica. Bueno, estos elementos que están ordenados en la tabla periódica son todos los elementos que conocemos. Sin embargo, un grupo de ellos tienen características o propiedades especiales, de manera que pueden formar moléculas o biomoléculas para dar lugar a estructuras importantes como la célula, ¿sí? Entonces, los bioelementos son elementos que nosotros tenemos en la tabla periódica, pero que van a dar lugar a la formación de biomoléculas para que esas biomoléculas formen estructuras más complejas, formen la célula y me permitan participar en diferentes reacciones, ¿sí? Son elementos que forman parte de los seres vivos y estos se van a clasificar.
¿Cómo se van a clasificar? De acuerdo al porcentaje con el que se encuentran en el organismo. Tenemos bioelementos primarios, secundarios y elementos traza o oligoelementos, siendo los primarios los más abundantes en la célula y los que forman parte de otras estructuras más complejas que son las biomoléculas, ¿sí? Estos primarios son base, que es carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Luego vienen los elementos secundarios que están en menor proporción, pero que también tienen funciones importantes. Aquí encontramos algunos iones y finalmente los elementos traza, que aunque están en menos cantidad, no significa que son menos importantes. Bueno, estos les decía que nos van a formar biomoléculas. Nosotros tenemos biomoléculas, que el término de bio siempre nos va a hacer referencia a que están presentes en los seres vivos, que las clasificamos en orgánicas e inorgánicas, ¿sí? Las biomoléculas inorgánicas incluyen el agua y algunas sales, y las orgánicas incluyen proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y carbohidratos, ¿sí? Esa es la clasificación. Ya dentro de proteínas, pues voy a tener diferentes funciones, desde estructurales, enzimáticas, lípidos, que es un grupo muy diverso, y aquí entran ácidos grasos, ceras, colesterol, derivados del colesterol, como algunas hormonas esteroideas, algunas vitaminas, ácidos nucleicos, que son DNA y RNA, y carbohidratos, ¿sí? El más importante, bueno, el más conocido, mejor dicho, es la glucosa. Entonces, todas estas biomoléculas son la base para nosotros poder formar células, y esas células también tienen una clasificación, ¿sí? Yo aquí estoy viendo el ejemplo de dos tipos de células, que es una célula procariota. El ejemplo aquí sería una bacteria, y una célula eucariota. En el caso de la célula eucariota, recordemos que se divide en dos tipos, la célula vegetal y la célula animal. ¿Cuáles son las diferencias principales entre una célula eucariota y una procariota? Eu significa verdadero y carionúcleo. Significa que en el caso de las eucariotas nosotros tenemos un núcleo que está bien definido, ¿sí? Tenemos una membrana que lo delimita del resto de la composición citoplasmática, diferente a lo que ocurre en el caso de la bacteria o de la procariota, pro de antes y carión de núcleo, donde tenemos un nucleoide y no tenemos esta delimitación, ¿sí? Que es la principal diferencia que nosotros encontramos. Entonces, la actividad aquí consiste en que ustedes realicen el esquema de cada una de ellas, indicando cuáles son las principales diferencias, además de la que ya les mencioné del núcleo, para que puedan diferenciarlas. Y ya por último, hacerles hincapié que todas estas bases son, o todo esto corresponde a bases de tanto biología como de química, principalmente química orgánica, ¿sí? Biomoléculas, bioelementos, cómo organizamos estos bioelementos en la tabla periódica, y sobre todo las diferencias que nosotros tenemos entre una célula procariota y una célula eucariota. Listo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o buenos días a la hora que ustedes están checando la grabación. Mi nombre es Héctor Villalpando, yo soy coordinador de medicina. Me encargaron continuar con esta pequeña inducción, ¿sí? En el área en específico de salud y estilos de vida.
Muy bien, bueno, estilos de vida se considera el conjunto de comportamientos o actitudes cotidianas que realizan las personas con la finalidad de mantener el cuerpo y su mente en óptimas condiciones, ¿sí? Esto tiene que ver directamente cuando hablamos acerca del significado de salud, que hablando del significado de salud, la Organización Mundial de la Salud menciona que existe salud cuando hay un completo bienestar biopsicosocial, o sea, todo en el organismo está funcionando adecuadamente. Esto está relacionado con los patrones de consumo, tiene que ver con una alimentación saludable, con la ingesta de algunas toxicomanías, si están realizando algunas actividades en su trabajo, un riesgo ocupacional, o si las personas pueden llegar a tener enfermedades transmisibles o hereditarias, ¿sí? En estas cuestiones, la salud puede verse interrumpida y el estilo de vida puede ser el causante en interrumpir esta salud de la persona. Como mencionaba, bueno, ¿qué relación tiene la calidad de vida con los estilos de vida saludable? Lo principal o lo ideal es que en el estilo de vida le dé satisfacción en las actividades cotidianas o en las actividades diarias. Tenga una satisfacción completa de las necesidades fisiológicas, la persona siempre o en todo momento se esté logrando las metas para poder lograr estas satisfacciones que mencionaba anteriormente, el cuidado de la autoimagen y la actitud hacia la vida, ya que esto es parte importante al momento de que la persona se pueda sentir bien y obviamente obtener esa salud con ese bienestar biopsicosocial, y la participación de los factores ambientales tiene mucho que ver con el mantenimiento de esta salud y de este estilo de vida adecuado, ¿sí? Vamos a iniciar con lo que es la alimentación. Si bien sabemos, la alimentación pues es parte importante para mantener la salud y para mantener un estilo de vida saludable, en donde lo que se busca es mantener un peso corporal adecuado, ¿sí? Esto es básicamente lo más importante que hay para poder, digamos que, sentirse bien y evitar que puedan llegar algunas enfermedades o evitar que se pueda presentar alguna alteración en nuestra salud, ¿no? Como bien lo habíamos mencionado, si hay una falla en este rubro de la alimentación, vamos a tener alguna alteración, como puede ser el sobrepeso y la obesidad. Estas dos alteraciones están asociadas directamente con la aparición de diversas enfermedades crónicas, ¿no? Como puede ser diabetes mellitus, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, como hipertensión arterial, o también puede ser los cánceres, ¿no? O el cáncer en específico. ¿Cómo se puede observar, cómo se puede saber si existe sobrepeso y obesidad? Pues esto tiene que ver con un índice internacional que se le denomina IMC, o es el índice de masa corporal, donde en una persona saludable este índice de masa corporal tiene que estar en relación a su peso, ¿no? Y a su altura, debido a que si este se modifica, puede llegar a ocasionar que la grasa que tiene en el cuerpo vaya a dañar la salud, ¿sí? Entonces hay que entender o hay que comprender que este índice de masa corporal siempre tiene que estar en cifras normales para poder evitar que pueda llegar a dañarse la salud por la cantidad de grasa que se pueda acumular en nuestro organismo. ¿Cada cuánto se recomienda comer para mantener un estilo de vida saludable o mantener la salud en buenas condiciones? Bueno, lo ideal, y digo ideal porque es lo que las organizaciones internacionales se encuentran apostando a lo mejor, es que se coma 5 veces al día. ¿Esto cómo es? Bueno, 3 comidas principales, desayuno, comida y cena, y 2 colaciones entre el desayuno y la comida, y bueno, una colación entre el desayuno y la comida, y una colación entre la comida y la cena, o sea, 5 veces al día. Es muy importante que siempre esté así. ¿Para qué? Para que el estómago no esté tanto tiempo sin este alimento. Además de que en estas comidas es muy importante que la cantidad de calorías que se están proporcionando al organismo, bueno, estas sean las mismas que el organismo va a estar consumiendo. ¿Para qué? Para que el cuerpo no tenga que estar, digamos que consumiendo una gran cantidad de alimentos que no se están gastando y posteriormente los esté guardando para ser convertido en grasa, ¿no? Para poder saber qué es lo que tenemos que comer, bueno, existe un estándar internacional que es el plato del buen comer, en donde se divide en diferentes grupos, lo que es verduras y frutas, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal, y se pide que se estén combinando estos alimentos para poder mantener adecuadamente esta alimentación del ser humano. Entonces, hay que comer verduras, hay que comer frutas, hay que comer cereales, hay que comer tubérculos, leguminosas y alimentos de origen animal. Siempre hay que
hay que mantener esa alimentación de esa manera. Además de que hay que estar tomando líquidos, hay que estar tomando agua para poder asegurar que todo se encuentre en buenas condiciones y lo que estamos lo que estamos consumiendo como alimento siempre se encuentre equilibrado con este líquido. ¿Cuánto se recomienda o cuánto es el consumo diario recomendable de agua para mantener una hidratación adecuada? Bueno, es 8 vasos al día se tiene que estar tomando durante nuestros alimentos o durante lo largo de nuestro día, ¿sí? Otra cosa importante es que el organismo se tiene que mantener con una actividad física constante, o sea, pues, todos los días tenemos que estar haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque las personas activas físicamente tienen menor probabilidad de que se estén desarrollando algunas enfermedades o de que estén desarrollando esas enfermedades crónico-degenerativas que les había comentado al inicio, que es la obesidad, la hipertensión, puede ser diabetes mellitus y depresión, tomando en cuenta que también hay otras enfermedades que pueden estar ahí acechando en el momento que dejemos de hacer nuestra actividad física y pudiéramos ser blanco de las mismas, ¿no? Que con el paso del tiempo pueden causar problemas. Se recomienda de esta actividad física realizar por lo menos 30 minutos diarios, ¿sí? 30 minutos diarios es lo recomendable, con lo cual se puede mejorar esta condición y podemos evitar que estas enfermedades tan desastrosas puedan llegar a afectarnos a nosotros, ¿sí? Otra cosa importante u otro punto importante es siempre mantener al día nuestro esquema de vacunación. El esquema de vacunación está presente en nuestra cartilla de vacunación. Ahí podemos estar corroborando que a lo largo de nuestra vida siempre tengamos las vacunas necesarias para poder evitar que las enfermedades nos puedan llegar a afectar. ¿Por qué? Porque si no nos vacunamos adecuadamente o no tenemos ese esquema de vacunación al día, vamos a ser blanco de algunas enfermedades infectocontagiosas. Puede ser, en este caso, en la diapositiva les ponemos el ejemplo de la tosferina, ¿no? Que la tosferina es una enfermedad que se puede prevenir siempre y cuando estemos vacunados adecuadamente y de esta manera vamos a evitar que nos esté afectando este tipo de enfermedades tan severas. En este caso les ponemos tosferina, pueden ser cualquier otra, también puede ser otras enfermedades que se puedan transmitir principalmente por la vía aérea. Actualmente hay muchas en esta temporada que pudieran llegar a afectar a los seres humanos, ¿no? Es recomendable, si estamos vacunados, vamos a tener menor posibilidad de poder enfermarnos por estas enfermedades infectocontagiosas. Además, si guardamos las medidas actualmente aplicadas, ¿no? Que es el distanciamiento social, que es el uso de cubrebocas y es el evitar estar en la calle si nos sentimos enfermos, ¿sí? Además de estas enfermedades infectocontagiosas que se pueden transmitir por esa vía, que es la vía aérea, ¿no? También hay otras enfermedades infectocontagiosas que se pueden transmitir por el llevar a cabo técnicas incorrectas, ¿no? Al momento de estar llevando nuestra vida diaria, ¿no? Como es no lavar los alimentos que nos vamos a comer y no lavar las manos adecuadamente, ¿no? Vamos a prevenir estas enfermedades como puede ser la hepatitis A de esta manera y siempre buscando consumir agua potable, en este caso los 8 vasos de agua que le estaba comentando, que esta agua sea agua segura, agua limpia, ya sea una agua de garrafón, que ya la venden purificar a nosotros mismos en nuestros domicilios. Obviamente, si nos vacunamos también, podremos evitar enfermarnos de una enfermedad como esta hepatitis tipo A, ¿sí? Y esto por parte de las enfermedades infectocontagiosas. Existen otras enfermedades que van a quejarnos a lo largo de nuestra vida, más cuando va más adelante en nuestra vida, después de los 40 años, que son las enfermedades crónico-degenerativas. Dentro de las enfermedades crónico-degenerativas para la población mexicana hay varias enfermedades, ¿no? Que puede ser diabetes mellitus, hipertensión y algunos tipos de cáncer que van a estar afectándonos. Entonces, ¿cómo vamos a ser blanco de estas enfermedades? Consumiendo alimentos de alto contenido en sal, consumiendo alimentos que tienen una alta cantidad de grasa. Cuando no consumimos adecuadamente las frutas y verduras que venían en ese plato del buen comer que mencionamos hace un momento, el hecho de que estemos consumiendo otro tipo de cuestiones como pueden ser las toxicomanías, el alcohol y el tabaco. Principalmente el alcohol es importante tener un control estricto acerca de él, ya que el consumirlo con moderación no nos genera directamente un problema, pero el consumirlos quitando esta moderación puede llegar a presentar riesgos a la salud, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, el hecho de estar consumiendo más de 30 gramos al día de alcohol podrá llevar a generar
esta adicción al alcohol y a su vez podrá llegar a generar daños considerables a nuestra salud, ¿sí? Esto es importante mantenerlo o tenerlo en cuenta para tratar de evitar aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas secundarias a estos consumos. El control del estrés es importante, hay que mantener un estrés, hay que mantener controlado el estrés en nuestra vida, y el mantener el estar haciendo actividad física va a evitar también que estas enfermedades crónico-degenerativas puedan estar acechando, ¿no? Acechando nuestra salud, ¿sí? La diabetes mellitus, como bien saben, es una de las enfermedades que aqueja a la población mexicana de una manera muy importante. Entonces, tenemos que estar tratando evitando que esta enfermedad pueda llegar a afectarnos, ¿no? Esta diabetes mellitus es una enfermedad crónico-degenerativa que va a nacer o va a partir de una insuficiencia o una falta total de una hormona que se llama insulina. Esta hormona insulina se encarga de regular el azúcar en la sangre o la glucosa en la sangre, donde cuando consumimos una gran cantidad de grasa, vamos a producir una gran cantidad de glucosa en nuestra sangre y obviamente con el tiempo vamos a terminar agotando estas reservas de insulina hasta generar una falta total para que se presente esta enfermedad, que es la diabetes mellitus, ¿sí? Hay otras enfermedades relacionadas con estas toxicomanías, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se relaciona directamente con el consumo de tabaco o el estar fumando, o en algunos otros factores, como puede ser el cocinar con leña o estar en un ambiente que tiene altos contenidos de smog, ¿no? O de productos químicos en el ambiente. Entonces, evitando fumar por parte de un estilo de vida saludable puede ahuyentar esta enfermedad y puede evitar que nuestros bronquios o nuestros pulmones se vean afectados con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De esta manera nos protegemos de una enfermedad crónica, ¿no? Y evitamos que nos estemos enfermando durante nuestra vida adulta si mantenemos esos estilos de vida saludable. Por mi parte, sería todo de este apartado de salud y estilo de vida. Les deseo éxito en su examen, éxito en su siguiente apuesta por la medicina, y quedo al pendiente de cualquier consideración. Gracias, Héctor.